Guerra de dos mundos. No de los mundos, porque sé que hay una novela escrita en el siglo XIX por Wells, que él escribe esta novela que se titula Guerra de los Mundos. Es una novela de ficción o de ciencia ficción, donde habla acerca de una invasión marciana a la Tierra, y después se hizo película. ¿Sí? El gran Steven Spielberg, que se caracterizó por hacer películas de ciencia ficción, él también produjo esta película tomada de la novela Guerra de los Mundos, pero no, yo no le he titulado Guerra de los Mundos, yo le he titulado Guerra de dos mundos. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que la semana pasada hablábamos acerca de vidas que transforman y tomábamos como ejemplo la vida de José, el hijo de Jacob, el 11º hijo de esos 12 patriarcas del pueblo de Israel, hijos de Jacob, y que también se le conoce a él como el soñador, José, el soñador. ¿Por qué? Porque precisamente tuvo sueños maravillosos, pero esos sueños maravillosos también incluían un proceso de sufrimiento, un proceso de dolor, un proceso muy probablemente de duda, porque también solemos dudar los seres humanos y a veces decir, híjole, ya no veo por dónde. Creo que él ya no veía por dónde, y mucho menos cuando estaba dentro de la cisterna, no veía por dónde. ¿Sale? Pero Dios es fiel y Dios lo llevó a Egipto y él logró transformar Egipto en territorio del reino de Dios. Egipto, literalmente, la nación de Egipto, que en aquel momento era representativa de un territorio o de una cultura ajena a la voluntad de Dios. De hecho, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto más tarde, de la historia de José, mucho más tarde, lo saca y les dice, no regresen a Egipto. Pero no estamos hablando propiamente de la nación, sino de lo que esta nación llegó a representar en algún momento. Hoy por hoy, bendecimos a la nación de Egipto y declaramos que también allí el reino de Dios se sigue extendiendo, que por cierto hay misión, hay obra en Egipto, y bendecimos a los misioneros que están predicando la palabra de Dios en ese maravilloso país. Pero Egipto llegó a representar esa cultura ajena a la voluntad de Dios, esa cultura totalmente desubicada, totalmente desorientada. Ahora, por extensión, Egipto sigue representando la cultura, la forma de vida, el estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios actualmente. ¿Cuál es nuestro Egipto? Por ejemplo, no podemos dejar de reconocer o de aceptar que vivimos en una cultura de mucha maldad y que la Biblia, hablándole el apóstol Pablo a un hijo espiritual llamado Timoteo, le dice que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos y da toda una descripción de las características del Egipto, es decir, del Egipto alejado de Dios, de ese Egipto representado por pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, y le da una descripción de la siguiente manera. Esto lo podemos encontrar, no lo busques, pero lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, en donde dice, te voy a leer literalmente como Pablo le dice a Timoteo y le da la descripción de esa cultura alejada de Dios, que bien podría describir actualmente a Zamora y a Jacona. Podría describir muy bien al estado de Michoacán. Podría describir muy bien a la República Mexicana. ¿Por qué? Porque encontramos estas actitudes y estas características en nuestra sociedad. Que esa sociedad es el Egipto con el que estamos luchando. Es uno de los mundos. El otro mundo es el mundo que vive para Dios, el mundo que ama a Dios y que le sirve con todo su corazón. Pero escucha lo siguiente de esta descripción. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo. Escucha la descripción del Egipto. Estarán llenas de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos,
desobedientes a los padres. Escucha, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Fijas la descripción, las características del mundo alejado de Dios, de ese mundo que espiritualmente llamamos Egipto? Haciendo alusión, reitero, al caso de José, que llegó bendito a Egipto y que logró transformar Egipto en un territorio del reino, ¿sí? Entonces, esta descripción es terrible. Luego dice, siguiente versículo, aparentarán ser piadosos. Y esto me llama la atención porque, caray, está hablando también de gente que va a la iglesia. Porque ir a una iglesia cristiana no te hace cristiano, no te hace hijo de Dios, no te hace salvo. No, lo que te hace salvo es realmente haber entregado tu vida a Jesucristo y haberlo recibido como tu Señor y Salvador de verdad. Eso es lo que te hace salvo. Pero asistir solamente a un lugar o decir amén o inclusive traer la Biblia debajo del brazo no nos hace hijos de Dios, no nos hace salvos. Entonces dice que aparentarán ser piadosos, pero su conducta, digo amigo, conducta, su conducta desmentirá el poder de su aparente piedad. O sea, lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. O sea, hablas de Dios, pero lo que haces me dice que tú más bien sirves al diablo. Hablas de Dios, pero sirves al diablo. Qué terrible. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Pablo que habría en esta sociedad llamada espiritualmente Egipto. Luego le dice, con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ojo, escucha, toda clase de pasiones, es decir, se dejan llevar por sus impulsos sentimentales. Toda clase de pasiones. Ellas, esas mujeres, dice, están siempre aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres, haciendo referencia a los hechiceros que peleaban en contra de Moisés, allá lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, dice que al igual que ellos, Janes y Jambres, se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. ¿Se opone a qué? A la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Reprobadas en la fe. La fe está hablando de reprobadas en aquello que tiene que ver con los principios establecidos por Dios en su palabra. Pero no llegarán muy lejos. No, o sea, esta es la característica. Una persona que hace cosas incorrectas, aparentemente puede, por ejemplo, una persona que hace tranzas, aparentemente puede tener bendición, ¿no? O puede tener éxito en ciertas cosas, pero dice aquí, no llegarán muy lejos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos, Janes y Jambres, cuando se opusieron a Moisés, pero llegó el tiempo en que ya no pudieron más oponerse y su insensatez fue descubierta delante de toda la gente. ¿Por qué? Porque el mal, hasta en las películas, siempre pierde. Entonces necesitamos entender que el mundo llamado Egipto es una cultura donde la ideología es alejarse más cada día de los principios establecidos por Dios. Pero de esa ideología venimos nosotros, porque Dios espiritualmente, simbólicamente, nos sacó de Egipto. Es decir, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos saca de Egipto, nos saca de esas costumbres, de esas prácticas. Pero aunque nos saca de Egipto, sucede algo similar a lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto,
pero Egipto no salió de él. Entonces, a veces nosotros salimos de Egipto, ya somos salvos, ahora estoy en Cristo, pero las costumbres, las actitudes, las ideas, los pensamientos, las tradiciones siguen arraigadas en nuestra vida y es una guerra interna. No podemos realmente vencer en la guerra externa, es decir, poder influir en nuestra sociedad, en nuestro Egipto figurado. No podemos influir si dentro de nosotros no hemos ganado la guerra de ese Egipto que todavía sigue arraigado en nuestro corazón, que todavía sigue arraigado y que Pablo lo dice de esta manera: las armas que nosotros hemos recibido no son armas carnales, sino son armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Fortalezas, escucha, argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Y cuál es esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? El Egipto que traemos dentro, las ideas que tenemos dentro, y que a veces vivimos el cristianismo, pero lo seguimos viviendo bajo los parámetros que nos enseñaron nuestros padres y nuestros antepasados. Si ustedes recuerdan, José tuvo en Egipto 2 hijos. Al primero le puso Manasés y al segundo le puso Efraín. Y los dos tenían un significado muy especial, porque para José era decir: bueno, ahora estoy en una etapa muy diferente de mi vida. Uno de sus hijos, el significado de su nombre era: Dios me ha hecho olvidar. Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre y todo el sufrimiento por el que pasé. Es decir, nosotros necesitamos aprender a olvidar no en el sentido de quedarnos sin memoria. No me acuerdo de mi niñez, no me acuerdo de mi adolescencia. No, sino olvidar en el sentido de que podamos realmente superar aquellas ideas, aquellas costumbres que aprendimos gracias al modelo que se desarrolló en nuestra casa. En la forma en que papá trataba a mamá, la forma en que mamá trataba a papá, la forma en que nos trataron nosotros como hijos, con gritos, con golpes, con un montón de situaciones, y que esas situaciones se quedaron bien grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, y sigue siendo un Egipto que sigue batallando dentro de nosotros, y que no vamos a poder ganar la guerra externa con el Egipto que es nuestra sociedad si no ganamos la guerra interna con el Egipto que todavía tenemos cargando. Por eso el apóstol presenta a Timoteo todo un panorama de lo que se vive en ese Egipto, las características de una sociedad que se ha alejado de Dios y que ha decidido no tener en cuenta a Dios en toda su vida. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para ganar esta guerra? Primero, interna, pero también la guerra externa y poder influir en nuestra sociedad para lograr, como José, convertir Egipto en territorio del reino de Dios. ¿Qué necesitamos? Dice los últimos 2 versículos de ahí mismo, de 2 de Timoteo 3, dice: tú, en cambio. O sea, después de presentar todo el panorama de cómo está la situación en el Egipto espiritual, en el Egipto simbólico, dice: tú, en cambio. Dile al que está a tu lado: tú, en cambio. Wow, tú, en cambio. Es decir, la responsabilidad es propia. Ahora, si ya le dijiste tú, ahora di yo. Yo, la responsabilidad es yo. Tú, cada uno de nosotros. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Escucha, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Qué bonito que un papá le diga a su hijo, que un padre espiritual le diga a su hijo: te felicito, hijo, te felicito, hija, porque has seguido paso a paso mis enseñanzas. Escúchalas y síguelas paso a paso. Cada domingo estamos compartiendo enseñanzas. ¿Cuántos están siguiendo paso a paso las enseñanzas que recibimos cada domingo? A ver, ¿cuántos las estamos siguiendo paso a paso? ¡Wow! Ha seguido paso a paso mis enseñanzas, pero no solo mis enseñanzas, mi manera de vivir.
Mi manera de vivir. Wow. Es todo un desafío, ¿eh? Yo decir, han seguido mi manera de vivir, es todo un desafío, claro. Mi propósito, el propósito que tengo para servir a Dios, para establecer su reino, lo han seguido. Mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia y también mis persecuciones y mis sufrimientos, porque van dentro del paquete. O sea, van dentro del paquete. Dentro del paquete no nada más va todo lo bueno y todo lo puro, también van las persecuciones, las calumnias que se levantan en contra, las críticas en contra de nosotros como hijos de Dios, y también los sufrimientos por causa de Cristo. Y Pablo halaga a su hijo espiritual diciéndole: tú estás diseñado para marcar la diferencia y convertir tu Egipto en territorio del reino. Primero, ese Egipto que todavía traes cargando dentro de ti, lo estás convirtiendo porque estás comprometido con un cambio de actitud, porque eso significa arrepentimiento. Y la primera predicación de Jesucristo en este mundo fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse es eso, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio interno donde yo me comprometo a tener una constante transformación, porque siempre les he dicho, hay dos formas de enfrentar la vida y resolver los problemas. Una, como nos lo enseñaron nuestros padres, como lo dice la leyenda urbana, como lo dice la tradición, como es la costumbre de la sociedad. Pero la otra es como lo dice el manual, y el manual se llama Biblia. El manual es la palabra de Dios, donde nosotros debemos hacerla nuestra, como le dijera también Dios a ese gran hombre llamado Josué, el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, escucha, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, que esa palabra esté en tu corazón, que no se aparte de tu boca, que no se aparte de tu mente, que no se aparte de tu corazón. ¿Cómo transformar Egipto en territorio del reino? ¿Cómo ganar realmente esa guerra que ya Cristo la ganó en la cruz, pero que ahora nosotros necesitamos ganarla cada uno en nuestra vida y poder influir en nuestra sociedad? ¿Cómo poder hacerlo? Siguiendo las enseñanzas paso a paso que Cristo nos ha dejado, entendiendo la palabra, viviendo conforme a la voluntad de Dios, manteniéndonos en un mismo propósito, no emocional, sino con la vista bien puesta en el objetivo, manteniendo la fe, manteniendo la paciencia, manteniendo el amor, manteniendo la constancia, y aunque vengan persecuciones y sufrimientos, no desistir, no rendirnos, porque Cristo está contigo, y aunque muchas veces no podamos ver, y aunque muchas veces no podamos entender, Él sigue obrando, Él sigue actuando, Él sigue siendo Dios, sigue siendo fiel y sigue teniendo el control. Por eso lo cantábamos hace rato: aunque no pueda ver, está sobrando, está sobrando. La guerra de dos mundos se gana cuando el mundo cristiano, el mundo que es hijo de Dios, el mundo que es aquel al cual Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, el cual somos nosotros, no porque estamos en este lugar, sino porque hemos entregado nuestra vida a Cristo. Necesitamos entender que hoy más que nunca hay que revisar, hay que echarnos un clavado dentro de nosotros y quitar Egipto de nuestro corazón. Salimos de Egipto, pero reitero, muchas veces Egipto no ha salido de nosotros. Siguen ídolos levantados. Y esto me acordaba del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un hombre que marcó la diferencia en su época, porque su papá y su abuelo fueron hombres bien malos, pero malos con toda la chancla. Malos. Pero Ezequías, él dijo: caray, no, yo no voy a ser igual. Yo quiero ser como David.
Y él siguió el modelo del rey David, que David es tipo y figura de Jesucristo. Y entonces Ezequías fue un gran reformador. Él tenía dominio en su reino. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener dominio en un reino así material, pero no, recuerda que el reino de Cristo ya no es un reino material. Por mucho que tú dijeras, yo voy a llegar a ser presidente de la República, pues tú no puedes llegar a ser presidente de la República y empezar a quitar y a cambiar y hacer y volver y esto, no, porque esto no se hace a la fuerza. Esto es una culturización, esto es una enseñanza, esto es un entendimiento. Pero Ezequías, en esta ocasión, considerando que el reino era como su casa, porque aunque tú no puedes hacer mucho en la sociedad para ir a imponer, pero en tu casa puedes hacer cambios. En tu casa tú decides qué tipo de música se escucha. Sí. Tú decides que ahí en tu casa está la pura música que está denigrando a la mujer. Si está hablando de adulterio, que está hablando de fornicación, que está hablando de drogas, tú decides si ese es el ambiente de tu casa que tú deseas. Perfecto. Perfecto. Pero tú decides si en tu casa, donde tú tienes gobierno, donde tú tienes autoridad, tú dices, aquí, este es el tipo de música que se escucha. Y no estoy hablando solamente de música cristiana, porque muchos dicen música cristiana. No, yo te voy a decir una cosa, no hay música cristiana. Los cristianos somos los hijos de Dios. Cristo no murió por la música, murió por nosotros. Los cristianos somos nosotros. No es tanto, es cristiano. No. Que sea una música que dignifique, que realmente su lenguaje, su tipo de enseñanza, lo que transmite, transmita paz, transmita bendición. Entonces, el tipo de música que escuchas, el tipo de palabras y lenguaje que se utiliza en la casa, tú decides si ahí en la casa se dice vieja, viejo, o se dice amor, cariño, mi reina, mi hija. Bueno, tú decides el tipo de lenguaje, tú decides el tipo de actitudes que están en tu casa, el tipo de acciones para transformar tu interior, tu casa, y entonces poder influir en tu sociedad y así transformar tu Egipto en territorio del reino de Dios. Ezequías empezó a quitar ídolos. Y les quitó ídolos al pueblo, destruyó ídolos. Y en una ocasión, Sennacherib, el rey de Siria, llegó a invadir al pueblo de Israel y comenzó a desanimar al pueblo. Dice la Biblia que se puso en la muralla, como que levantaron le llamaban baluarte o le llamaban una torre, ¿sí? Donde en la torre se pusieron hasta arriba y desde arriba comenzaron a gritar: pueblo de Israel, pueblo de Judá, no crean que su Dios podrá librarlos de mi mano, porque yo soy un rey poderoso que he venido destruyendo naciones que confiaban en dioses poderosos, pero sus dioses no los pudieron librar de mi mano ni de la mano de mis padres. Así que ustedes no crean que se van a librar de mi mano, decía el rey Sennacherib. Así a veces el Egipto nos habla y nos dice: no, mira, si tú no empiezas a transear, no vas a salir adelante. Si tú no empiezas a hacer cosas acá chuecas, no vas a salir adelante. Y empieza el mundo a gritarte. Y luego, una de las cosas que me llamó la atención de Sennacherib fue que utilizó un recurso para desanimar al pueblo, porque les dijo: ¿qué no? El rey Ezequías, ese es el rey que les ha quitado sus dioses y les ha quitado sus ídolos y les ha dicho que solamente adoren en este lugar. Y cuando yo leí esto me llamó la atención, porque la gente quiere, así somos los seres humanos, quiere tener dioses o tener ídolos o tener recursos de donde agarrarse. Así somos los seres humanos. Esa es la lucha del Egipto interno. Queremos tener cosas de que agarrarnos. El pueblo tenía ídolos aquí, ídolos allá, ídolos más allá. Y Ezequías llegó y les derribó todos sus ídolos.
Y el Senaquerib, el rey de Siria, les dijo: ya ven que Ezequías los dejó sin ídolos, los dejó sin lugares donde recurrir, de donde agarrarse, de donde poder sentir seguridad. ¿Por qué lo hizo Ezequías? Porque Ezequías, como toda la Biblia, el mensaje central de la Biblia es que Ezequías quería que el pueblo solamente confiara en Dios y no en sus propias fuerzas. No es que no tengamos lo demás, pero por ejemplo, el dinero. ¿Confías en el dinero? No es mi Dios, lo necesito. Pero cuando el dinero se convierte en un ídolo, es ahí el problema. Cuando el trabajo lo necesito, ¿y cuánto le dan gracias a Dios por su trabajo, por su negocio? Amén. Pero cuando tu negocio, tu trabajo se convierte en un Dios, ese es el problema. Y la gente había convertido las cosas en dioses. Hoy, el pueblo cristiano tiene dioses como, por ejemplo, el templo. Ahora que nos vamos a ir a un salón de eventos en el Hotel Fénix, se va a derrumbar más esa idea de que el templo es un lugar, o de que la iglesia es un lugar. No, en realidad la iglesia somos nosotros, y el templo del Espíritu Santo es nuestro corazón. Utilizamos lugares donde los convertimos en casa de Dios y puerta del cielo mientras estamos allí adorando. Y ahora, a partir del próximo domingo, estaremos convirtiendo el gran salón del Hotel Fénix en una casa de Dios y en una puerta del cielo, donde estaremos adorando al Rey de la Gloria. Pero nuestro ídolo no es el templo. Es más, nuestro ídolo tampoco será el lugar que construyamos. Nuestra escuela, ¿no? Será un lugar de un recurso maravilloso para seguir entrenando, pero no será nuestro ídolo. Otro ídolo, el domingo. El domingo la reunión es mi ídolo. El domingo es el día que yo debo servir al Señor. ¿Y el lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? Hay gente que solamente el domingo adora a Dios y toda la semana vive conforme a sus propios criterios y a sus propios deseos, siguiendo el Egipto interno. El pastor, para algunos el pastor o los pastores se convierten en ídolos. No, es que si no me dice el pastor, o si no predica el pastor, no, yo no escucho a nadie más, yo no hago más, nada más. Que respeta a tus pastores, sí, ten padres espirituales, pero no los tengas como ídolos, porque al que tú sirves es a Jesucristo. Él es tu Señor, Él es tu fundamento. Los milagros, otro ídolo, los milagros. Señor, dame, ayúdame, protégeme, bendíceme. Y el día que no hay milagros, no hacen lo mismo, ¿verdad? Nos enojamos con Dios, nos molestamos con Dios. Que los milagros de Dios y lo que Dios hace no sea tu ídolo, que Dios sea tu Señor, que Dios sea el fundamento de tu vida. Quiero terminar leyendo Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 10. Así rapidito, Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 10, donde dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. ¿Se acuerdan? Me imagino que ya tú has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador. Bueno, pues de la manera que lo recibiste, ahora vive así en Él. Con esa misma entrega, con esa misma pasión como lo recibiste. Arraigados y edificados en Él. Él fue el que te salvó. Él fue el que te perdonó. Arráigate y ciméntate en Él. Confirmados en la fe, como se les enseñó, la fe que se nos enseñó, que es solo en Cristo, llenos de gratitud. ¡Wow! ¡Qué bonito! Llenos de gratitud. Imagínate gente que va por las calles llena de gratitud, en lugar de irse lamentando por todo, llena de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, que sigue tradiciones de Egipto. Que nadie los engañe, que nadie los cautive. La que está de acuerdo con los principios de este mundo
y no conforme a Cristo. Este mundo está de acuerdo a principios humanos, principios y conceptos que van en contra de la voluntad de Dios, pero el mundo de Cristo estamos influyendo. Nuestra pelea no es humana, nuestra pelea no es contra gente, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Estamos derribando argumentos, estamos derribando fortalezas, estamos derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, declarando que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Él es el Señor, Él es el único que nos puede salvar. Por eso el apóstol dice, y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, nosotros estamos o hemos recibido su plenitud. Estamos completos en Él. Nada nos falta en Cristo. Y con Él tenemos todo para transformar nuestro Egipto en territorio del reino. Con Él tenemos todo para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestras actitudes, para cambiar nuestra forma de hablar, para cambiar nuestra forma de ser, de vivir. Para vivir cada día conforme a su perfecta voluntad. Entendemos que hemos sido transformados y que estamos siendo transformados cuando tenemos una mejor actitud ante las circunstancias de la vida. Entendemos que el mundo de Cristo está ganándole al mundo espiritual llamado Egipto cuando ante las dificultades confiamos más en Dios, entendiendo que Él siempre está en control de todo. Cuando hemos logrado depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Cuando lo poco o mucho que ganamos lo administramos mejor, teniendo como prioridad a Cristo Jesús. Cuando hemos aprendido a cuidar más de nosotros y de los nuestros, de nuestra familia. Cuando valoramos los buenos momentos y agradecemos por lo que somos y por lo que tenemos. Cuando entendemos mejor para lo que existimos y vamos en pos de la excelencia. Y queremos que esta nueva etapa sea una etapa de mayor excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestra vida agrega valor a la gente que nos rodea. No restamos, sumamos, y no solo sumamos, multiplicamos. Cuando cuando el pecado, la hipocresía, la dualidad no son mi estilo de vida. Cuando desarrollamos más nuestros dones y ministerios y los ponemos al servicio de los demás. Cuando amamos más a la gente con algo más que palabras. Cuando es más tu amor por los perdidos. Cuando bajo presión o crisis reaccionas más como hijo de Dios que como hijo del diablo. Cuando vences más la tentación y las propuestas indecorosas del reino de las tinieblas llamado Egipto. Cuando te preocupa menos tu reputación y más la reputación de Dios. Cuando anhelas más a Dios y menos a este mundo. Y por último, cuando son menos las cosas que haces sin consultar a Dios. Es cuando entendemos que el mundo llamado reino de Dios está venciendo al mundo llamado Egipto o reino de las tinieblas. Primero dentro de ti, pero después influyendo en tu familia y en tu sociedad. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Dediquemos estos momentos. Tú que estás conectado a través de Facebook y que escucharás este mensaje y lo tendrás ahí también en el canal, lo tendremos en el canal de YouTube. Levanta tus manos conmigo y digámosle a Dios: Señor, la guerra de estos dos mundos es una guerra que tú ganaste en la cruz del Calvario. Tú le dijiste a tus discípulos: confía, yo he vencido al mundo. Y si tú venciste, nosotros creemos que también venceremos. Ayúdanos a
a que esta guerra con el Egipto simbólico, primero dentro de nosotros, pero después también en nuestra familia y en nuestra sociedad, podamos realmente ganarla. En el nombre de Cristo, que tú seas el fundamento real de nuestra vida, que podamos vivir cada día conforme a tu perfecta voluntad. Dios, que podamos estar totalmente arraigados, totalmente edificados en ti, confirmados en la fe tal como se nos enseñó, llenos de gratitud. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que nos ayudes a poder dejar que nuestra mente sea cautivada por tu gracia, por tu amor, y no por las tradiciones de este mundo, no por la cultura de este mundo que contradice tus principios, que no son conforme a Cristo. Padre, que podamos entender cuánto amor tú nos tienes y cuánto amor nos has dado, porque en ti estamos completos, puesto que toda tu plenitud habita dentro de nosotros. La plenitud de Cristo vive en nosotros. Ayúdanos a hablar palabras de vida, palabras de bendición en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Hablamos palabras de vida, bendecimos nuestra sociedad. No vamos caminando con arrogancia, no, vamos caminando con amor, con gratitud, con bendición para nuestra sociedad, porque nosotros somos agentes de bendición, somos vidas que transforman Egipto en territorio del reino de Dios. El reino de Dios se establece, el reino de Dios se establece en toda la tierra, en todo Zamora, en todo Cajona, en todo Michoacán, en México y en las naciones.